Mi nombre es Juan Manuel de Simone, para los que aún no me conocen, hacemos una breve reseña que se trata en nuestro canal. Nosotros lo que hacemos es hablar de características, ingeniería, novedades y cuestiones en torno al rendimiento de los motores y explicamos qué es lo que vas a sentir cuando pruebes esta moto. Ya sepas previamente la sensación que vas a tener de conducción con respecto a el torque, la potencia y demás, y te explicamos un poco por qué difiere un motor del otro para que entiendas de qué se trata un poco el mundo de los motores. Normalmente siempre hacemos comparaciones, lo que buscamos es hacer una comparación, hablar de un motor, hacer una comparación con otro motor similar o por lo menos del mismo segmento, que tenga características diferentes y explicar por qué tiene esas características diferentes, qué significan y qué es lo que vamos a sentir. Muy bien, en este caso vamos a hacer una comparación muy interesante de dos motos que me gustan mucho, y es la Triumph Street Scrambler 2020, que tiene un motor de 2 cilindros en línea de 900 centímetros cúbicos, y el conocidísimo Scrambler de 800 centímetros cúbicos de Ducati, que tiene un 803 de 2 cilindros pero con disposición en L, es en B a 90 grados, si quisiéramos decir en B, ¿no? En este caso estamos haciendo una comparativa entre dos motores que realmente se comportan muy diferente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Si son dos motores de motos Scrambler, uno es 900, el otro es 800. Entonces empezamos a mirar y encontramos que el 900 de Triumph tiene 65 caballos. Y entonces uno automáticamente tendería a decir: este es un motor muy malo, debe ser un motor antiguo, no tiene nada de potencia. No, a ver qué pasa con Scrambler Ducati 800 centímetros cúbicos, motor más chico, 73 caballos. Entonces el motor Ducati es mejor. Listo, voy y me compro la Ducati. Y no es así. Porque si nosotros vemos el torque, y algo en las Scrambler muy interesante es tener buen torque, tenemos 80 Nm a 3500 nada más en la Triumph, lo que es un disparate de torque a muy bajas vueltas. Y vamos a Scrambler 800 de Ducati, 68 Nm, considerablemente menos torque, y a 5750 vueltas, considerablemente más alto régimen. O sea, vamos a necesitar acelerar mucho más la moto, tenerla a un régimen mucho más alegre para conseguir mejor torque, que va a ser mucho menor que el que consigue la Triumph y a mucho menos vueltas. Entonces vamos a decir, entonces, ¿ahora qué pasa? Triumph es un motor mucho mejor que el de Ducati, y ahí nos empezamos a marear. Bueno, te vamos a explicar por qué pasa esto. Una característica fundamental que hace que las motos tengan mucho torque, sacrificando potencia, es cuando la carrera del pistón es muy larga. Bien, y vamos a explicar esto cómo funciona. Cuando la carrera del pistón es muy larga, vamos a tener menos potencia. ¿Por qué? Por el simple hecho de que al tener una carrera muy larga, el pistón va a tener que ir más rápido para conseguir las mismas revoluciones que un motor de carrera más corta. Por consiguiente, el motor de carrera más corta va a conseguir más revoluciones, pero va a lograr más potencia y más velocidad final. La potencia es para lograr velocidad final. Hay un dicho que siempre cuento, que siempre tomo, que es bastante conocido, que la gente suele decir que la potencia vende motos y el torque gana carreras. Y la realidad es que no es así, no es tan así en realidad, es un poco recortado. Porque sí, la potencia vende motos, porque uno cuando va a comprar una moto, y es lo que pasa con esto, por eso decía, ¿qué pasa? 65 caballos es un motor muy malo. Normalmente uno compara, dice, bueno, va la cilindrada, pero si uno por ahí entiende un poco más de moto, va la potencia. Y dice, pucha, 65 caballos, 900, prefiero la 800, que 73 caballos tiene más potencia. Es más chica, tiene más potencia. Buscamos la cilindrada, nos vamos a Triumph. Buscamos la potencia, nos vamos a Ducati. Buscamos el torque, nos vamos a Triumph. Nos mareamos. La potencia, ¿vende motos? Y la potencia vende motos. Es importante cuando uno mira la ficha técnica de potencia. Uno lo busca. La potencia gana carreras, sí, carrera de MotoGP. Y el torque gana carreras, sí, carrera de enduro y carrera de cuatriciclo, porque buscamos torque para que tenga fuerza para trepar los médanos. Entonces es un poquito ambiguo, pero bueno, volviendo al tema que nos importa, que son estos dos motores en particular. Bien,
Ya entendemos por qué logramos más potencia con motores de carrera corta. Vamos a la carrera, tiene 66 milímetros el motor de Ducati contra 80 de Triumph. Bien, entonces es por eso que Ducati tiene más potencia. Sí, es por eso que tiene más potencia. Ahora, ¿el torque aumenta cuando la carrera es larga? Sí. ¿Y por qué aumenta el torque? Por el simple hecho que cuando nosotros aumentamos la carrera, el pistón genera un brazo de palanca con la biela en el cigüeñal mucho más de una distancia más lejos. ¿Cómo se explica esto? El cigüeñal es lo que hace que gire la rueda. Después de la caja de cambios y demás, hace que gire la rueda. Las RPM se cuentan ahí. Es como si fuese una tuerca que nosotros la queremos ajustar con una llave. Bien, pistón de carrera larga hace fuerza de más lejos. Haciendo la misma fuerza acá, tenemos más torque. La misma fuerza de acá tiene más torque. Hace que la tuerca se apriete más. Hace que la rueda gire con más energía. Que trepe un médano con más facilidad. Que recupere con más facilidad en un cambio más largo. Si lo ajustamos más cerca, haciendo la misma fuerza, tenemos menos torque. Bien, entonces vamos a la carrera. 80 de Triumph, 66 de Scrambler, 800 de Ducati, mucho menos. Entonces Triumph tiene más torque, sí. 80 Nm contra 68, claro. Entonces entiendo por qué la Triumph tiene tanto torque y tan poca potencia, y por qué Ducati tiene tanta potencia y tan poco torque. Bien. Después, hablando de otras características, el motor de la Scrambler tiene el sistema desmodrómico de las válvulas, que eso va a ser un breve resumen de qué se trata, porque es muy interesante, es un sistema increíblemente útil, y no entiendo todavía cómo todavía no lo empezaron a utilizar otras marcas. Este sistema lo que hace es evitar que las válvulas tengan resorte. El resorte de las válvulas es muy duro. Y necesitamos energía que genera el motor para aplastar ese resorte cuando necesitamos carga en las válvulas. Ducati desarrolló un sistema que es el desmodrómico, que funciona como si fuese con una horquilla, que hace que la válvula se abra y se cierre sin necesidad de apretar ningún resorte. Entonces ahorramos esa energía que genera el motor en no tener que apretar los resortes, y la termina transmitiendo a la rueda o al cigüeñal. Por ende, es un motor que logra un poquito más de potencia con un sistema que funciona tan bien como si tuviese válvulas, y logra que el motor revolucione también porque evita ese freno de los resortes. Sistema fantástico que lo tiene Ducati. Lo explicamos porque está bueno. Uno siempre lee desmodrómico, y si uno quiere entender de qué se trata, va a encontrar un párrafo así de largo para explicarte lo que te acabo de explicar, que en realidad es algo bastante simple, pero en pocas palabras está muy bueno ese sistema. Ya lo vamos a empezar a ver seguramente en otros motores. Bien, el sistema de Triumph no lo tiene como es normal, porque no tiene prácticamente ningún otro motor tiene ese sistema. Bien, otra de las características diferentes que tienen es que el motor de Ducati está refrigerado por aire y el motor de Triumph está refrigerado por agua. ¿En qué varía? En la potencia no varía, en realidad. Pero está bueno que sea refrigerado por agua. ¿Y por qué está bueno que sea refrigerado por agua? Si bien hace que el motor sea más caro y más sofisticado, porque tenemos radiador, circuito de agua, termostato, electroventilador, mangueras, algo más que se puede romper, unas cuantas cosas más que se pueden romper, que sufren desgaste y que necesitan mantenimiento, que el Ducati no lo tiene. ¿Cuál es la ventaja? Que nos permite el sistema de agua regular la temperatura del motor para que trabaje en un régimen óptimo, para que no esté demasiado caliente ni demasiado frío, que esté en un régimen óptimo. ¿Y cómo logra eso? El termostato hace que le mande más agua fría cuando ya llegó a la temperatura ideal. Cuando el agua se calentó toda porque estamos en un circuito muy trabado, prende el electroventilador, mantiene siempre el motor en el régimen ideal. Esto hace que consuma menos combustible, porque el motor cuando está en un buen régimen consume menos que cuando está frío. Que el motor dure más. ¿Y por qué dura más? Porque el motor cuando se calienta, se enfría, los metales se expanden y se contraen. Por momentos, cuando el motor está en un régimen, el pistón se va a expandir y va a hacer que haya más roce con el cilindro. Los aros van a tener más roce y el pistón con el cilindro. Por lo tanto, se va a sentar de una manera cuando está en su mayor dilatación que cuando
se contraiga y haya menos diferencia, va a estar muy holgado, por lo tanto va a perder un poco de compresión porque se va a pasar, a ventear, se va a pasar al cárter, va a consumir más aceite. Normalmente los motores refrigerados por aire consumen más aceite prematuramente y consumen más aceite en el normal, porque tienen ese sufrimiento. Lo bueno es que teniendo inyección electrónica, como es un sistema adaptativo, que el motor le da la cantidad de nafta que necesita, porque la sonda lambda lee el coeficiente de combustible, el coeficiente de combustión, y dice, bueno, necesito menos nafta, y entonces lo regula, y el motor no falla cuando está frío y está caliente, que es el problema que teníamos con el carburador, que con la inyección está solucionado. Perfecto, bueno, esto siempre nos gusta, estos tienen estas diferencias, bueno, las explicamos, ¿por qué es esto mejor? ¿Por qué no? ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la ventaja de lo otro? Pues siempre hay. A ver, si usan este sistema, pues tiene ventaja. Sí, el refrigerado por aire. Y otra de las desventajas que tiene es que el motor de Ducati, SNL, uno está expuesto al primer aire fresco y el otro cilindro está expuesto al aire caliente que le manda el primero. Que si bien están puestos de esta manera y no es en B, como son las motos custom chopper, que es peor porque recibe mucho más aire caliente, es verdad que el segundo cilindro está más caliente siempre que el primero. Eso es otra de las desventajas. Bueno, ventajas: menos material, menos costo, más simple, menos cosas que se pueden romper. Bien. Desventajas: dura menos, consume más combustible, empieza a consumir aceite. Mal. Ventaja del agua: se mantiene una temperatura más óptima, el motor dura más, el motor consume menos combustible, consume menos aceite prematuramente. Desventajas: un montón de piezas que llevan un mantenimiento y que a la larga, como la ley de Murphy dice y siempre digo, todo lo que se pueda romper tarde o temprano se va a romper. Ese electroventilador en algún momento va a fallar, ese termostato en algún momento se va a trabar, ese bulbo que hace que funcione el electro en algún momento se va a romper, el radiador en algún momento se va a tapar, el líquido refrigerante va a haber que cambiarlo. Hay un montón de cosas. Entonces, si no es necesario y se puede evitar, lo evitamos, tiene sus ventajas también. Entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Ninguno de los dos. Y los dos a la vez. Perfecto, ahora, con respecto a la compresión, no vamos a explicar de qué se trata la compresión, porque en este caso tienen prácticamente la misma compresión. Si quieres entender de qué se trata eso, buscate otros videos nuestros, como por ejemplo cuando hablamos de las KTM, que son motores que tienen muchísima compresión, y hacemos comparaciones, siempre hablamos de la compresión porque justamente ahí sí hay diferencias. En este caso no vamos a tocar, si no va a ser muy largo el video. ¿Qué vamos a sentir en una moto y la otra? Vamos a sentir que cuando vamos a 1500 revoluciones en segunda, tercera, cuarta, quinta en el cambio que vayamos de la Triumph, vamos a acelerar y el motor va a generar una energía impresionante y en una curva muy plana que va a hacer que se impulse la moto de una manera impresionante. Con el Scrambler va a pasar eso, no va a pasar tanto, pero estamos hablando de un motor de 800 centímetros cúbicos con muy buen torque, o sea que vamos a estar sobrados de torque los dos. Pero en el caso de la Triumph va a ser exageradamente más sobrado. Es exagerado los dos, pero en este caso es exageradamente más. Potencia, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener el motor de la Scrambler 800, va a generar más velocidad final sí o sí. Si utilizamos en la misma moto un motor, después lo sacamos, ponemos el otro, el motor de la Ducati Scrambler 800 va a generar más velocidad final sí o sí. Es así, los números lo dan. Después, si tenemos un coeficiente mayor, un coeficiente menor, un peso mayor, un peso menor, podemos equilibrarlo o podemos hacer que se invierta, ¿no? Pero bueno, el motor en sí genera más velocidad final, sí o sí, porque tiene más potencia y a un régimen más alto. Pero bueno, la velocidad que generan estas dos Scramblers es muy buena en ambos casos y también está sobrada, porque las motos Scrambler no son motos para ir rápidas. ¿Por qué? Porque la ciclística de la moto no es la más óptima para altas velocidades y son motos muy descubiertas, donde la influencia de la energía que genera la presión del viento en el avance es muy fuerte sobre el piloto, entonces uno no va cómodo a altas velocidades. Estas son motos
más de paseo y para rutear, pero tranquilo. Pero bueno, son dos motorazos realmente estos dos. Pero bueno, de esta manera explicamos lo que vas a sentir en el uno, lo que vas a sentir en el otro, y por qué pasa esto en uno, y por qué pasa esto en el otro, que es a lo que a nosotros nos gusta explicar, y buscar explicarlo de esta manera simple, para que lo entiendas sin textos así largos, ni videos hiper complicados, hablando de una ingeniería muy cerrada que haga que sea casi inentendible para el común de la gente. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe, esperamos que esto haya sido interesante para ustedes y nos vemos.